1911 y 1916, el Estado se transformaría en empresario de las más diversas actividades. Prueba de ello es el fortalecimiento del Banco de la República y la creación del Banco de Seguros, del Banco Hipotecario y de la UTE. El Estado avanza en sectores hasta entonces reservados a la iniciativa privada. El país, mientras tanto, vivía una época de esplendor, basado en la fortaleza de su moneda y en el equilibrio de las finanzas públicas. Estados Unidos emergerá como gran vencedor de la Primera Guerra Mundial. En base a su gran potencial económico y a su capacidad industrial, Estados Unidos empieza a sustituir la influencia inglesa en diversas partes del mundo. Hay varios hechos que de alguna manera concentran en ciertas áreas el ímpetu expansivo norteamericano. Uno de ellos es el Canal de Panamá, de tal manera que Chile queda mucho más vinculado al núcleo económico de los Estados Unidos, que en aquella época estaba exclusivamente concentrado en el este. Hasta el Canal de Panamá, llegar por mar de Valparaíso a Nueva York requeriría más tiempo que llegar a Europa. Luego de la apertura del Canal de Panamá, la relación cambia enormemente y eso se acompaña de inversiones masivas norteamericanas en los países del Pacífico. En el Río de la Plata lo que ocurre es que es la zona en la cual la influencia inglesa se mantiene más sólidamente, porque son países, tanto la Argentina como el Uruguay, que de alguna manera están cada vez más condenados a concentrar sus exportaciones en el mercado inglés. El comercio de carnes sigue en manos de empresas de transporte inglesas, la flota frigorífica es inglesa, pero las plantas elaboradoras nuevas son cada vez más predominantemente norteamericanas. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que estos países necesitan el mercado británico y eso, repito, permite a los británicos tratar de defender sus propias posiciones. La guerra otra vez influyó favorablemente en la economía uruguaya. Se produce una gran demanda de carnes, lo que favoreció a la industria frigorífica. Por su parte, la industria establecida se vio beneficiada por la escasez de productos europeos, como consecuencia de las dificultades en el tráfico marítimo. En medio de este clima propicio, la Asamblea de Socios de la Unión Industrial Uruguaya resolvió el 14 de abril de 1914 cambiar su denominación y pasó a llamarse desde entonces Cámara de Industrias del Uruguay. La raíz ha sido mi abuelo, don Gregorio Aznares, que vino de niño, un inmigrante de Navarro, de España, y se asoció con un señor Félix Giró de la Refinería Oriental, de la fábrica de azúcar, los primeros esbozos que había, y fueron cofundadores de la Cámara de Industrias del año 1898. El azúcar se importaba en su totalidad y este señor Félix Giró, un francés, quería probar de que se podía cultivar en Uruguay, y con la colaboración de don Gregorio Aznares comenzaron los primeros esfuerzos en el sur del país a través de la remolacha azucarera. Sí, mi abuelo estaba vinculado a su actividad agropecuaria, instalado en el departamento de Cerro Largo y Maldonado, conociendo los esfuerzos de este señor Félix Giró, que venía de Francia y tenía poco conocimiento de las cuestiones locales, se asoció con él y comenzaron los primeros esbozos de producir remolacha azucarera en Uruguay. De los tres que hemos sido presidentes, mi abuelo fue el que estuvo más tiempo en el Consejo, porque estuvo del año 1913 hasta el 1924. Ocupó la vicepresidencia en varios periodos y la presidencia en 1918 al 20. El reajuste de las economías para un periodo de paz y la abrupta disminución de la demanda de materias primas repercuten en los primeros años de la década del 20 en Uruguay. En ese contexto
se funda en 1915 la Federación Rural del Uruguay. Entre sus fundadores figura Luis Alberto de Herrera, llamado a tener un rol político fundamental en la primera mitad del siglo en el país. El precio de la carne, que en el Uruguay era realmente muy bajo y no estaba acorde con el mercado internacional, cuando comenzamos a exportar la carne al mercado europeo, el precio de la carne sube en el mercado interno y por primera vez comenzamos a pagar la carne como se pagaba en el resto del mundo. Siempre más barata, por supuesto, pero tendiendo a pagarse como en el resto del mundo, al grado que cuando la carne se exporta en forma de enfriado o de congelada, se duplica el precio en el mercado interno y eso sucede casi de un año para el otro, aunque si fuéramos exactos sería de 1911 a 1914. Del 20 al 23 hay una crisis mundial que repercute en el Uruguay de inmediato. Del 23 al 24 en adelante son los famosos años felices hasta la crisis del 29 en todo el mundo. Y bueno, yo no sé, el Uruguay no lo advirtió, tampoco lo advirtió prácticamente en ningún otro país, ¿no? El país en el 900 y hasta 1930 tenía una confianza ciega en sus propias fuerzas y en la posibilidad de emular a grandes naciones europeas, ¿no? Y de poder ser igual que ellas. Lo mismo le pasaba a los países latinoamericanos, particularmente la Argentina, ¿no? Que creía poder emular rápidamente a los Estados Unidos en 1900 y convertirse en una gran potencia, en este caso sudamericana, ¿no? El 24 de octubre de 1929, la brusca caída de la Bolsa de Nueva York dio comienzo a una de las más graves crisis económicas mundiales. Desocupación, pérdida de poder adquisitivo y recesión económica se instalaron en los Estados Unidos, la primera economía del mundo. Sus efectos no demoraron en llegar a nuestro país. El panorama se agrava un par de años después, al disponer Gran Bretaña trabas al ingreso de carne y otros productos. Entonces, el Uruguay volcaba más del 90% de sus exportaciones tradicionales a Gran Bretaña. La relación de precios entre productos primarios y productos industriales se mueve muy rápida y muy brutalmente en favor de los industriales. Y eso necesariamente lleva una reorientación hacia la industria. Es decir, estos países pueden importar cada vez menos, tienen mercados bastante desarrollados y, por otra parte, los precios industriales son también más altos cuando se produce internamente y eso es naturalmente una forma de alentar la industrialización. Mientras dura la depresión, sin embargo, esto no se hace sentir demasiado porque simplemente la depresión crea una caída brusca de la demanda. Por lo tanto, la desaparición de las importaciones no crea una demanda insatisfecha porque la demanda caída. Solo cuando comienza a rehabilitarse la economía exportadora, cosa que ocurre muy lentamente, esa expansión del mercado interno, mejor dicho, rehabilitación del mercado interno, da lugar a una oportunidad para la industrialización. Esta oportunidad es todavía acentuada porque en la medida en que la Argentina y el Uruguay necesitan importar sobre todo de Inglaterra, los países que se han hecho importantes exportadores se encuentran en un mercado cerrado y tratan de saltar esa barrera creando industrias nacionales. La profunda crisis económica no tardaría en convertirse también en crisis política. El 31 de marzo de 1933, el presidente Gabriel Terra decretó la disolución del Parlamento
y del Consejo Nacional de Administración. Por estos años se inaugura la central de generación eléctrica denominada Valle y Ordóñez. Se comienza a trabajar en el aprovechamiento hidroeléctrico del Río Negro. Se construye una refinería de petróleo en La Teja. En la zona rural se expande la superficie cultivada. Se puede decir que a partir de la crisis del 29, de los años 30, fundamentalmente aquel viejo proteccionismo que venía del siglo XIX, que fundamentalmente era aduanero, es decir, era impositivo, este nuevo proteccionismo va a estar basado y centrado en el uso de la moneda, ¿no? La industria textil se multiplicó y luego tuvo un gran empuje durante la Segunda Guerra Mundial. Se incrementó la venta de lana lavada. Entre 1929 y 1933 se exportaron 5 millones de kilos de lana lavada. Esa cantidad trepó a los 20 millones entre 1934 y 1938. La época de auge comienza, aunque parezca mentira, comienza en la crisis después de la crisis del 29. La industria textil sufrió poco la crisis del 29 y durante plena crisis se crearon empresas tan importantes como Ildu, que va a ser una fábrica importantísima posteriormente. Porque, bueno, no llegaban los productos, había menos competencia, había una política de cambios que le daban preferencia a los insumos industriales y allí comienza el desarrollo así vertical de la industria textil. Agosto de 1945. La Segunda Guerra Mundial llega a su fin. Se consolida el predominio económico e industrial de los Estados Unidos. La Unión Soviética pasa a controlar Europa del Este y desafía el poder de los Estados Unidos. El mundo se divide en bloques. Cada país vive ese episodio de distinta manera. Desde el punto de vista de la economía, no tiene demasiada relación directa. Tiene alguna relación en la medida en que el interés de Estados Unidos por mantener la solidaridad de los países latinoamericanos, en algunos casos lo lleva a ofrecer concesiones que nunca van muy lejos. Simplemente, por lo que yo recuerdo personalmente, recuerdo una época en que Luis Valle estaba obsesionado en que la lana que llegaba a Estados Unidos fuera lana limpia. Predicaba ese tema, pero esa prédica tengo entendido que cayó siempre en oídos sordos. De tal manera que yo diría que el conflicto mundial en ese aspecto no tuvo gran importancia. Podemos decir que es recién en la posguerra cuando la industria pasa a liderar el crecimiento económico, es decir, la reestructuración fue indispensable para el país, porque fíjese que en la posguerra la demanda de los bienes que tradicionalmente exportó Uruguay, la carne y la lana, creció muy lentamente en los mercados mundiales. Hemos hecho estimaciones recientes que en el plano mundial la demanda de lanas crecía un 0,22% de lo que crecía la demanda general, digamos. Entonces, para nuestro país era impensable en esa coyuntura seguir creciendo por la vía de exportar estos dos productos tradicionales, la carne y la lana. Era indispensable reestructurarse.
A comienzos de la década del 40, el poder político vuelve a mano de los sectores desplazados en 1933 por Gabriel Terra. Se consolida la figura de Luis Valleverres y con él toma nuevo impulso la actividad industrial sobre la base de grandes subsidios y préstamos ventajosos. En pago de deudas contraídas durante la Segunda Guerra Mundial, el Uruguay recibe de Gran Bretaña las compañías de tranvías, ferrocarriles y aguas corrientes. Nacen entonces ANDET, AFE y OCE, que se agregan al ya numeroso conjunto de empresas estatales. El avance industrial se complementa con emprendimientos en Paysandú, donde se abre la destilería de alcoholes de ANCAP y se crea un fuerte polo privado alrededor de Pailana, Paicueros, Azucarlito y Cervecería y Maltería Paysandú. En Tacuarembó se inaugura la oleaginosa Tiosa. En Colonia se crea la textil Sudantex. En Canelones se abren frigoríficos, industrias textiles y papeleras. En Empalme Olmos se inaugura una fábrica de cerámicas. La mayoría de esos emprendimientos estuvo muy limitado al mercado interno y lo que uno le podría criticar a la política de esa época es que no habían contrapartidas de ningún tipo. Era una política casi que un poco mercantilista, digamos, ¿no? Había que evitar importar, ¿no? Había que producir en casa todo lo que fuera posible. El objetivo era disminuir la salida de divisas del país, cuando lo que uno podría esperar era que se trabajara más desde el punto de vista de la eficiencia. Es decir, bueno, ¿qué sectores son importantes? ¿Qué sectores tienen una importante dinámica tecnológica? ¿Qué sectores pueden tener buenos encadenamientos? Y además, cuando protegemos a tales industrias, ¿qué les estamos pidiendo como contrapartida? Eficiencia, aumento de la productividad, innovación. Lamentablemente todo eso no se hizo, se trabajó como si el momento en que se vivía, que permitía por el alto, es decir, por la situación de los términos de intercambio que eran muy favorables al país y permitieron proteger a la industria, se trabajó como si ese orden mundial no fuera a cambiar. Era lo que ofrecía el país a las industrias que se querían implantar en el interior. Por ejemplo, la unificación tarifaria en la generación de energía eléctrica es muy posterior a los años 30, se dan en los años 40. Es decir, que no estaba todavía totalmente dadas las condiciones para un desarrollo o una erradicación masiva de plantas industriales en el interior. Eso no quiere decir, por supuesto, que no existiese. Y bueno, basta citar grandes casos como la Fábrica Nacional de Papel y Campomar en Puerto Sauce o el frigorífico Anglo en Fraivento, etcétera. Pero, por ejemplo, si uno agarra lo que se consideran polos de desarrollo, son de los años 40, ¿no? Es el cinturón de Montevideo, Canelones, y fundamentalmente Paysandú. Es decir, las grandes industrias sanduceras son de la década del 40, ¿no? El modelo impulsado en los años 40 parece haberse agotado. El aumento desmedido del gasto público, la escasez de productos y la aparición del fenómeno de la inflación provocan un cambio político en el país. Con el Partido Nacional en el poder, se abre paso una profunda reforma económica, cuyos puntos centrales aún siguen vigentes en el país. Bueno, en aquel momento la industria apostaba a realizar inversiones en establecimientos que habilitaran la fabricación de distintas maquinarias y distintos elementos que le dieran una tónica nacional a esa industria. Estábamos en una época que cabe determinar que estaba cumpliendo todos sus efectos la reforma monetaria que se había procedido a realizar en el año 1959 en oportunidad del primer gobierno del Partido Nacional. Había un reacomodamiento en el país por cuanto se había salido de una actividad económica marcada por un dirigismo muy estricto y por un contralor muy estricto también en lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones, y donde se realizaba en la época anterior al 59 un estímulo a ciertas industrias que aparecían así mediante
en la protección, en la posibilidad de enfrentar los productos que venían del exterior, a los cuales también se le aplicaba distintas modalidades de recargo, y por esa razón, cuando nosotros pasamos a ocupar el ministerio, estábamos en una etapa de transición. Se estaba absorbiendo un cambio de sistema donde había sido liberalizado totalmente el comercio, donde se habían mantenido como elementos un poco de contralor las detracciones, pero que en lo demás la industria tenía que jugarse de acuerdo a sus posibilidades en ese esquema económico generado a partir del 59. Los años 60 fueron un mojón muy importante en la historia económica del país. La tímida apertura de la economía iniciada con el gobierno nacionalista electo en 1958 y la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en 1960 fueron elementos dinamizadores para la industria uruguaya. En 1964, la Cámara de Industrias pasó a ocupar su actual sede sobre la Avenida del Libertador, que ocuparía por los 25 años siguientes. En cualquier parte del mundo, la Cámara de Industria es un ministerio sin cartera. Y acá no tenía ninguna consideración. Entonces, el esfuerzo que hicimos con todo el equipo, más todo el equipo de asesores, era ponerla en primera línea. Colaboramos tremendamente con los inicios del LATU para forjar las futuras exportaciones no tradicionales con el ingeniero Vía, que estaba muy cerca de acá, el instituto. Y bueno, todo ese esfuerzo cundió que la Cámara de Industria tuvo después una proyección bastante importante y sigue siendo, en estos momentos, la exportación no tradicional la más importante del país. En aquellos años la industria era muy distinta a la de hoy. Era una industria pensada fundamentalmente para el mercado interno. Era una industria básicamente sustitutiva de importaciones todavía. Recién estaban apuntando los procesos de exportación y recién estaba comenzando a producirse lo que luego pasó a ser la gran realidad de una industria exportadora. Ese es uno de los testimonios, yo diría, más demostrativos de cómo se pueden producir cambios culturales en un país. En no más de 10 años el Uruguay se transformó en un país exportador que no lo era, yo recuerdo que en aquellos años en el ministerio hicimos las primeras misiones para las primeras misiones comerciales a Rusia, por ejemplo, que en aquel momento era una especie de cosa misteriosa, ¿no? Y bueno, y las primeras misiones al exterior para desarrollar la exportación de productos lácteos, por ejemplo. Se formó un grupo de trabajo en aquellos años impulsado por el ingeniero Vía, el creador del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, del LATU, y bueno, y era una cosa que incipientemente comenzaba con aprole, testimonialmente, a iniciar alguna exportación con mucha timidez. La economía uruguaya recibe un nuevo sacudón en 1973, cuando se multiplica por 4 el precio del petróleo. Esto afecta a las estructuras productivas del país y acentúa el proceso de reconversión industrial que se caracteriza por el ingreso de nueva tecnología y una mayor apertura al exterior. Bueno, los primeros años de la década de 60 fueron difíciles para la industria uruguaya porque no había realmente, me parece, un proyecto definido con respecto a cómo encarar la nueva etapa. Era bastante claro que se había agotado el proceso de sustitución y no había, yo creo, una visión clara acerca de las posibilidades exportadoras del sector manufacturero uruguayo.
Creo que la etapa posterior, ya en los años 70, las circunstancias internacionales cambiaron un poco. Tuvo el primer shock petrolero del año 73, al país le cambió totalmente el costo de la energía. Y si a uno le cambia radicalmente, no le cambia de manera marginal, sino le cambia de manera muy importante el costo de la energía, uno tiene que redefinir todo lo que va a producir y cómo lo va a producir. Bueno, y el Uruguay un poco enfrentó esa situación. Es el periodo, sin embargo, en los años 70, en que el Uruguay hace dos acuerdos, uno con Argentina y otro con Brasil, el CAUSE y el PEC, a partir de los cuales comienza un proceso de elaboración industrial para vender en los países vecinos. Es totalmente novedoso. Si en los 60 no hubiera sido imaginable que esto podía tomar este rumbo y tanto dinamismo. A partir de esos acuerdos con los vecinos aparecen industrias no tradicionales en el Uruguay, industrias que no teníamos o que eran muy larvarias y que se convierten en industrias de cierta importancia porque empiezan a vender en los países vecinos. Y ahí está el origen del Mercosur, ¿verdad? En el año 75, son los primeros acuerdos. En el 85 se renuevan y se amplían los acuerdos con Argentina y con Brasil. Y en el 91 firmamos este acuerdo más ampliado, que es el del Mercosur. Desde entonces, Uruguay está vendiendo manufacturas en la región. La industria se ve sometida a otra dura prueba en 1982, cuando hace crisis el modelo económico seguido hasta el momento y utilizaba la fijación del tipo de cambio como factor de lucha contra la inflación. El valor del dólar se triplica en un día. Esto provoca recesión en la industria, quiebre de empresas y pérdida de fuentes de trabajo. La crisis económica desatada en 1982 coincide con la aceleración de la vuelta al sistema democrático. Tras la asunción del presidente Sanguinetti en 1985, la industria se comienza a recomponer y aumentan las exportaciones. Doctor Sanguinetti, ¿cómo encuentra usted a la industria al asumir su primera presidencia en 1985? En el año 85 el panorama de la industria era totalmente diferente. Ya el país había adquirido la conciencia exportadora y en consecuencia estaba mirando ya más hacia afuera. Pero lo encontrábamos postrado por una fenomenal crisis de endeudamiento que había nacido de la famosa tablita. Es decir, que el quiebre de la tablita había llevado a que en los años 82, 83 y 84 se viviera el peor momento del empresariado nacional y una caída del producto, o sea, del total de producción general del país y de la producción industrial muy drástica. Quiere decir que allí el tema era fundamentalmente procurar una refinanciación y poner en marcha la capacidad ociosa. Es decir, que el tema ahí no era tanto de renovación de la industria como de resurrección de la industria que existía. Las políticas de apertura se intensifican a partir de 1989, luego del regreso al gobierno del Partido Nacional. Debemos decir lo que tantas veces hemos señalado, la integración es una oportunidad, no una certeza. A nadie se le garantiza que porque el Uruguay esté integrado va a haber prosperidad ni van a haber mercados. Es la oportunidad de acceder a mercados. De ahí la preocupación que tuvimos desde la firma del Tratado de Asunción durante los años 92, 93 y 94 de predicar, si usted me permite el concepto, que era preciso adecuarnos a las nuevas realidades. De ahí las propuestas, lamentablemente frustráneas, del gobierno de reformar empresas públicas y de reformar la seguridad social, cosa que ahora parcialmente se ha logrado, porque el criterio es el siguiente: la integración a la industria, a cualquier actividad económica, le abre oportunidades, pero para poder aprovecharlas hay que estar mucho más entrenados, si usted me permite el concepto no económico. Creo que dentro de la industria tenemos toda la gama de opciones. Hay quienes se han preparado. Me consta que las importaciones de bienes de capital fueron altísimas durante los años subsiguientes a la firma del tratado. Quiere decir que había gente que estaba diciendo: me compro maquinaria nueva, quiero incorporarme a una mejor tecnología. Hubieron otros que no creyeron que los plazos eran ciertos, que realmente se iban a hacer las aperturas, y creo que los agarró un poco descolocados. Y hay otras industrias que creo que sabían que su destino en el Mercosur iba a ser muy incierto
y que o se han transformado o simplemente han dejado de producir. La investigación y el desarrollo hoy día son fundamentales. Incorporar seres humanos mejor preparados y tecnologías de punta es nuestra única salida, porque nunca vamos a trabajar en economía de escala. No creo que nunca podamos desafiar a ninguna industria brasileña ni argentina a una carrera cuantitativa, sí cualitativa. Y por ese lado, por el lado de lograr incentivos fiscales para la inversión en tecnología, creo que está uno de los caminos. También es cierto que no tenemos que olvidar el resto del mundo, porque el Mercosur no tapa nuestro horizonte. Estamos exportando más o menos el 50% a Mercosur. El resto del mundo, la enormidad de China, la enormidad de Europa, los Estados Unidos, son la otra parte. Yo no quiero que el país esté muy mercosurizado, no estar jugados todos al Mercosur. Entonces creo que la industria tiene en el resto del mundo enormes capacidades, pero las fórmulas son las mismas. Si es necesario ser competitivo para el Brasil y para la Argentina, es preciso ser competitivo para el resto del mundo. La realidad obliga a un proceso de profunda transformación en el sector industrial, que se acelera tras la firma del Tratado de Creación del Mercosur en 1992. Los industriales habíamos tenido un buen entrenamiento en cuanto a que la práctica del comercio a través de los acuerdos bilaterales, así también como específicamente en el PEC y en el CAUCE, nos había lanzado hacia una competencia que nos entrenó para incorporarnos al Mercosur. Eso fue una recíproca concesión de mercados y no hay ninguna duda que nosotros ganábamos en la medida que podíamos incorporarnos a un mercado donde ese cambio fue muy favorable. Las industrias que estaban relativamente preparadas avanzaron, pero las que no lo eran así fueron invadidas con inmediata respuesta de los otros países y específicamente Argentina y Brasil. La respuesta de Uruguay al Mercosur tenía que ser muy superior a la que podían dar Argentina y Brasil, y esto lo pueden considerar como una jactancia, y sin embargo es así, porque en Uruguay teníamos que hacer cambios, y cambios muy rápidos. Como la dimensión de nuestras industrias era limitada, es decir, era proporcionada a su mercado, los cambios que hubieron que hacer en el Uruguay virtualmente fue hacer de nuevo las plantas. En cambio, las plantas gigantes de Brasil se encontraron con que empezar a evolucionar tecnológicamente en esas plantas eran inversiones fabulosas. Y lo mismo le pasaba a la Argentina, y le pasó porque, con raras excepciones y motivó grandes ingresos de capital, otras fábricas se vieron muy difíciles de capitalizarse como para hacer renovación total, porque la renovación parcial en la industria no es un adelanto, es un remiendo. 100 años de la Cámara son 100 años de proceso de integración, pero sobre todo este momento de los 90 al 92 no significa tomar opciones. Todos los industriales tuvimos que tomar opciones que no eran fáciles y ayudar desde nuestro campo, que no era un campo de decisión política, sino que era un campo de asesoramiento a nuestros demás industriales, a nuestros empresarios, de cómo seguir un proceso que ya tenía sus orígenes en lo que tiene que ver con la integración hacia nuestros dos vecinos, estaba pautado por el CAUCE y el PEC, que fueron profundos movilizadores del comercio. Antes, ¿quién exportaba? Eran pocos los que exportaban. Todavía en esos años a veces se hablaba en el discurso empresarial y en el discurso político también del mercado interno. Hoy sabemos que tenemos un mercado que es el mundo, que es la región, que también es nuestro país.
cambió notoriamente cuando usted asume su segunda presidencia en 1995? Yo diría que desde el punto de vista industrial se produjeron dos fenómenos. Uno, el proceso de liberalización comercial general. Es decir, la baja de aranceles hacia el exterior, hacia el mundo, generó fenómenos de competencia nuevos. Eso cambia la situación con relación a aquella del año 85. Ahora ya no había capacidad ociosa para rescatar. O sea, lo instalado ya no servía. Es decir, que cualquier mirada que apuntara a la industria tenía que mirar hacia el futuro. Y eso suponía equipos nuevos, procedimientos nuevos, gestión nueva. Ya en términos de capacidad ociosa no se podía hablar. La gente que a veces decía, no, bueno, pero esta fábrica que está allí, que hay que reactivarla, está allí, pero ya no hay modo de reactivarla, porque hoy se requerían nuevos procedimientos, nuevos estilos, nuevas capacidades de producción. De modo que el tema era poner una industria que se reconvirtiera para competir. Primero en el mercado interno, donde los aranceles habían bajado, y segundo, en el exterior. Y el exterior comenzaba por el Mercosur. Es decir, prepararla para competir en el área como modo de competir en el mundo. Y eso, sin ninguna duda, le impuso a la industria un desafío muy fuerte. Es decir, le exigió cambiar equipos, cambiar procedimientos, cambiar muchísimo la gestión, porque el tema no son solo las máquinas, el tema es la gestión, el management, el marketing, la capacidad de venta hacia el exterior, los controles de calidad, es decir, todo aquello que en una industria que pensaba solo en el mercado interno no existía. Y esa reconversión se hizo. De ella que hubo mucha industria que no pudo sobrevivir, que no generó las condiciones del cambio y que no pudo alcanzar entonces los éxitos de la reconversión. Los años 90 se reflejan en un nuevo relacionamiento del sector con el resto de la sociedad.